Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a presentar otro libro como lo hemos venido haciendo en fechas anteriores. Toca presentar un clásico de la filosofía, de la teoría política, de la teoría del Estado, el derecho, historia. Es El contrato social de Jean-Jacques Rousseau o de Juan Jacobo Rousseau. Es una obra breve, sin embargo, tiene una gran relevancia por el enfoque que le da este hombre al pensamiento de cómo se organizan las sociedades y cómo son las formas de gobierno y las formas en que se organiza el individuo a partir desde la familia y de cómo va creciendo las relaciones, haciéndose cada vez más grandes y más complejas. Rousseau, empezando, vamos a ver primero quién fue Rousseau. Rousseau fue un filósofo, fue un político, fue un hombre de Estado, inclusive científico, era botánico en realidad. Él hizo muchos estudios sobre biología y cuestiones de botánica, cuestiones de las plantas y todo ese rollo. A él le gustaba mucho, pero también se enfocó en parte a ver el hombre como filósofo que era y de analizar la teoría del Estado a fondo. A él le gustaba mucho ver lo que era la relación que guardaba el ser humano con el Estado que era y cuál era el fin del Estado. Rousseau tenía algunos postulados a priori desde antes de que él escribiera esta obra, que él hizo en 1762, más o menos. Fue lo que era la publicación se empezó a dar en esa fecha del libro El contrato social. Rousseau vivió en Francia gran parte de su vida, aunque él era ginebrino, era de Suiza. Él creció políticamente en Francia. Rousseau, su pensamiento se vio influenciado por vivir en la monarquía francesa del siglo XVIII. Él vivió entre los años 1700. ¿Sí? No le tocó vivir la Revolución Francesa. Cuando él falleció, la Revolución Francesa todavía no llegaba, pero se le considera un precursor de la misma Revolución Francesa. De hecho, hay quienes consideran y dicen que la Revolución Francesa fue un movimiento social que fue influenciado por estos pensadores, precisamente por Rousseau, por Voltaire y por otros más, ¿no? Entonces, Rousseau tenía, cuando publicó el Contrato Social en 1762, su obra magistral, presentó varios postulados. Lo dividió en cuatro partes, cuatro libros le llamó él dentro de su obra, el libro primero al libro cuarto. Él decía, de su obra nace una corriente de pensamiento que es el famoso contractualismo. El contractualismo lo entendemos como la forma de ver las cosas en donde el ser humano forma un acuerdo, un tratado, un pacto social en el cual con sus semejantes, las demás personas, se organizan de cómo van a vivir y le dan forma y nacimiento al Estado en realidad. Entonces, el contrato social también decía uno de sus postulados que el hombre nace libre y bueno por naturaleza, pero la sociedad es la que lo corrompe. O sea que son las relaciones sistemáticas y las condiciones materiales e históricas las que hacen que el hombre se modifique. Su actuar moldea y forja el estilo de ser, de ver las cosas y de actuar del ser humano. ¿Sí? El libro primero de Rousseau, dentro de estos postulados, vamos a explicar el libro primero, ¿qué dice? Así a grandes rasgos, pues una hipnosis, evidentemente. A grandes rasgos, el libro primero habla sobre que el hombre es libre y nace igual por naturaleza, lo que les decía, que el hombre nace libre y bueno por naturaleza. Según Rousseau, el hombre no nace malo, no nace con envidia, no nace con sentimientos negativos en el sentido de hacerle daño a los demás, nace bueno. Y en realidad no tiene un fin como tal. El hombre nace bueno por naturaleza, es bondadoso y con el tiempo eso tiene que moldearse. ¿Sí? En el libro segundo de Rousseau vienen lo que son los fines del Estado. El contrato social muestra los fines del Estado. Primeramente te dice qué es el Estado. Evidentemente el concepto de Estado es un concepto muy complejo. Rousseau, en las relaciones humanas que ya existían en ese tiempo y de política, él ya sabía que las naciones se conformaban por un Estado. El Estado él lo veía como un ente que tenía cierta personalidad, pero lo veía a final de cuentas que se creaba porque el ser humano se organizaba. Así lo veía. El Estado es la organización del hombre, ¿sí? En conjunto para vivir de manera más eficiente y de mejor manera, ¿no? El libro es el libro segundo. El libro tercero
son las formas de gobierno. El Rousseau también en su libro, en el Contrato Social, muestra una perspectiva sobre los países que él conoce o que él ha visto, sobre cómo se organiza cada uno de ellos. Él encuentra algunas monarquías parlamentarias, absolutismos monárquicos, como en Francia, con donde él vivía, y los compara. Dice, bueno, las sociedades que son monárquicas, republicanas, totalitarias, parlamentarias, tienen diferentes sistemas, los principados inclusive también, o los imperios, y él veía cómo se manejaban esos gobiernos y da una explicación breve sobre las diferencias más medulares que hay entre cada uno de ellos, ¿no? En el libro cuarto, por el último libro en Rousseau, del contrato social, viene también lo que son los valores, la bondad y rectitud del hombre como una voluntad general. Habla sobre lo que el hombre va buscando y sobre que el hombre tiene que forjar esa buena voluntad que debe de tener, ¿sí? Para hacer una voluntad general y que la sociedad se desarrolle de mejor manera. El contrato social tiene un gran valor, es un libro muy importante que yo aconsejo mucho leer a los estudiantes de Derecho, de Filosofía, de Historia, Política. ¿Por qué? Porque te ayuda a comprender las relaciones humanas y te das cuenta que a pesar de que han pasado muchos años, que han pasado más de 200, 300 años prácticamente, Rousseau ya tenía la idea de cómo se iba forjando las sociedades y cómo se iban modificando de acuerdo a las condiciones materiales históricas que lo rodeaban, ¿sí? Dentro de los postulados principales de Rousseau, el que más me llama la atención a mí, así a modo muy general, es ese, ¿no? Que el hombre nace libre y bueno, ¿sí? Por naturaleza, que es la sociedad quien lo corrompe. No es como Maquiavelo, que Nicolás Maquiavelo unos años antes él decía, publicaba en El Príncipe, en otras obras que él tenía, Maquiavelo decía que el hombre era malo por naturaleza, ¿sí? Que el hombre era malo por naturaleza, pero que el hombre decidía ser bueno en tal o cual manera, o en tal o cual momento. Otro punto muy importante del contrato social que es para destacar que Rousseau establece, o decía, que el hombre nacía libre, como lo decía anteriormente, pero entregaba su libertad al Estado para que ese Estado le garantizara una ampliación de sus derechos, ¿sí? O sea, para él decía, el hombre nace solo, nace en una sociedad, pero es libre hasta tal o cual manera, porque él mismo tiene que decidió con el tiempo entregar su libertad por completo al Estado y el Estado le devuelve derechos y garantías, ¿sí? Porque el Estado me va a cuidar, el Estado, la forma de gobierno me va a cuidar. A final de cuentas, si vivo una monarquía, es decir, soy un súbdito, el rey me va a cuidar. El rey, yo le entrego mi libertad al rey, le doy mi obediencia y el rey me va a dar ciertos derechos y garantías para yo desarrollarme como persona. Eso es el contrato social para Rousseau. Los seres humanos pactan acuerdos para vivir en armonía en la sociedad. Otro postulado importante que me pareció muy interesante de Rousseau es que el Estado existe porque el hombre así lo quiere. O sea, el Estado, las formas de gobierno, desde siempre, una monarquía, una república, un imperio, un ducado, un principado, una república parlamentaria, una república presidencialista, una monarquía absolutista, una monarquía parlamentaria o moderada, todas las formas de gobierno existen porque el hombre así lo decidió, ¿sí? Esa es una de las premisas de Rousseau. Y Rousseau también decía, lo vuelvo a repetir, el hombre nace libre y bueno por naturaleza. Es la sociedad quien lo corrompe. Eso es un postulado, es una de las máximas de Rousseau. Y por último, una de las máximas que también creo yo que es muy destacada, es que cuando más crece el Estado, más disminuye la libertad. Fíjense bien, uno de los postulados principales de Rousseau es, mientras más crece el Estado, más disminuye la libertad. O sea, si el Estado se hace más grande, más robusto, ¿qué sucede? Está retomando tantas cosas, está retomando tantos lineamientos, está haciendo tantas actividades o metiéndose en actividades del ser humano, que el ser humano lo está dejando pues casi sin hacer nada al libre albedrío. Entonces, es una de las premisas de Rousseau, la cuestión de que el Estado crece y la libertad se disminuye.
Entonces, estas ideas libertarias, estas ideas, vamos a decirlo así, progresistas para esta época, pues vamos a decirlo de esta manera, prendieron la chispita en la mente de muchas personas en esta época para ponerle fin a una de las etapas históricas en Francia y en Europa de la monarquía absoluta. Una de las etapas históricas que marcaron más la historia de la humanidad, a tal grado que se inicia la Revolución Francesa en 1789, apenas unos 20 años después de la muerte de Rousseau. Y, y la verdad es que Rousseau dejó un legado muy importante, por eso es un libro que yo recomiendo ampliamente a los alumnos de Derecho, de Política, de Historia, de Sociología, de Filosofía, sobre el contrato social. Es importante tener en el radar siempre este libro para entender cómo funcionan las sociedades, y no nada más como el ser humano en lo individual, sino en sus relaciones colectivas y cómo se debe desarrollar con el Estado, y cuál es el fin del Estado. Y el hombre nace, no olvidemos, el hombre nace bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Es una de las máximas. Pues espero que les haya gustado el video. Traté de ser lo más breve que pude. Es un libro no muy extenso. La verdad es que esta edición del Lectorum no es onerosa. Es un libro bastante económico. No vale ni 100 pesos en las librerías. Lo pueden adquirir en cualquier librería o pedirlo por paquetería inclusive. Es un libro viene con una bonita caligrafía, un tipo de impresión bien. La pasta es de calidad, aunque sea económico, es gruesecita y les va a durar si lo cuidan, pero lo recomiendo ampliamente para entender eso precisamente, cómo funciona la sociedad, cómo se ha dado este fenómeno cronológico, este fenómeno histórico y político de que la sociedad cambia, el ser humano cambia, el Estado cambia, ¿sí? Entonces vamos a continuar después con otro libro. Pero por mi parte esta vez sería todo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa, si me quieren recomendar algún libro, me quieren hacer la sinopsis de otro que tengan de esta naturaleza, con gusto lo podemos hacer. Tengo vistos algunos ya para dar una explicación más detallada. Creo que me extendí un poquito más. Yo quería hacerlo de 10 minutos, pero con 12 creo que están bien. Entonces, ahí les dejo el video para que lo comenten y que me hagan algunas observaciones o preguntas inclusive. Ya veré cómo les respondo. Hasta luego. Gracias.